en homenaje a los trabajadores federados muertos el 1 de mayo de 1921 en Gualeguaychú: Ángel Silva, Celedonio Iglesias, Lorenzo Timón, Pedro Villarreal, luchando por el porvenir en Aurora contra el pasado en Ocaso. Querida hermana, memoria siempre lucha por recordar. No olvida a quien nos recuerda, sino el que elige olvidar. No olvida a quien nos recuerda, sino el que elige olvidar. Se escribieron bibliotecas con la sangre de los demás. Sus kilos de olvido nutren la eterna anemia nacional. Sus kilos de olvido nutren la eterna anemia nacional. Mirá, esto es del año 21, de la formación de la Liga Patriótica en Gualeguaychú, y todo el acto que se realizó el 3 de febrero, y las fotos. Antes. Fíjate vos que hay muchas que para mí hay como muchos recuerdos, digamos, del acto del año 21, del 1 de mayo, y en realidad son referencia a este acto, que fue más grande que incluso que la del... Que desfilaron todas las escuelas, me parece. Cuando vino acá Osvaldo Bayer, a inaugurar esta casa, el tema era las luchas obreras. Y entonces empezó con todas las luchas obreras y terminó con la nuestra acá, en Gualeguaychú. Los obreros creían que había llegado un momento en que tenían que cambiar las cosas. Ya se había iniciado en el año 19 con la Semana Trágica en Buenos Aires. Los obreros metalúrgicos salieron a la calle porque trabajaban 10 horas por día y pidieron las 8 horas de trabajo que ya habían sido conseguidas 25 años antes por los panaderos, por ejemplo, esas 8 horas de trabajo. Y los metalúrgicos todavía en el año 19 trabajaban 10 horas por día. Bueno, pero al mismo tiempo en que los obreros salieron a la calle en la protesta, creyendo haber llegado el gran momento, también de la misma manera la burguesía se armó en contra para defender sus propiedades. Y es lo que va a pasar en Gualeguaychú. Y estaba Ateo Jordán acá presente. Y presentó la bandera roja, todo eso fue en el 2001. Y desde entonces seguimos desde el grupo de madres, seguimos investigando, buscando gente que tuviera memoria de su mamá, de su papá, de su marido. Y así estuvimos alrededor de un año entrevistando gente, fuimos a Gilbert. En Gilbert también quisimos entrevistar, pero nadie habló, que también eso es importante. Mi nombre es Ateo Jordán, soy nacido acá en Gualeguaychú, soy hijo de don Ángel Nicolás Jordán, creador del Sindicato de Obreros Panaderos, allá por el año 1920, y en 1921 congrega a la Federación Obrera Departamental de los pocos sindicatos que había en ese momento. Mi padre fue baleado ahí, fue herido ese 1 de mayo, porque ellos iban a concentrar ahí en la Plaza San Martín. Yo tenía la versión de don Ángel Jordán, sino también tenía la de mi padre. ¿Quién era mi padre? Como lo dije, don Vicente Urriste, sobrino de Fernando Urriste. ¿Quién era Fernando Urriste? Bueno, Fernando Urriste fue uno de los agentes de policía asesinados ese día acá en esta plaza, el 1 de mayo de 1921.
bastante informal, no es que mis tías se sentaron conmigo y decían, te vamos a contar una cosa. No, como son las cosas familiares, recordando qué era lo que había pasado, ¿no? Y divirtiéndose, ellas se reían porque al tiempo se veían en la situación, si bien fue una tragedia, tal vez no lo dimensionaban, ¿no? Era como una curiosidad esa que te pica siempre. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué no se habla en Gualeguaychú del 1 de mayo del 21? ¿Por qué un tema tabú? No, ya no. Mi papá estuvo ahí, pero no, yo ya no. ¿Para qué vamos a hablar de esto? Ya no. O sea, siguieron silenciando toda la historia. Y algunos acá sí hablaron. Bueno, en una comisión que formamos previamente, había un señor bastante mayor que todos nosotros y que había intervenido en el acto. Inclusive teníamos una de las fotos que teníamos, él iba encabezando una de las cuadrillas de los paisanos montados, ¿no? Montado a caballo, era el señor Podestá. Y bueno, él me dio cuál era el motivo cultural que no dejaba que lo del 1 de mayo saliera así. ¿Por qué? Me dijo, no. Fue un hecho que tuvo cosas, mira, que uno tuvo razón, el otro no la tuvo, y todavía viven muchos de los descendientes de ellos. No. Es preferible no hablar. Y no nos contó nada. Fui a preguntarle, me dijeron, el hombre que sabe mucho de cuestiones del pasado es don Esteban Podestá. Bueno, fui a hablar con Esteban Podestá y don Esteban me dice, no, mi hijo, deje esas cuestiones. Dice, hay temas interesantes para tratar. Dice, mire, ¿por qué no investiga sobre la creación del Colegio Nacional? Que son temas lindos. Pero no hay otra. Hola, buen día, ¿cómo están? Amigo, buenas tardes. Para mí, buenas noches. Hola, ¿cómo andáis? Hola, Ahora sí. Bien. ¿No te acordás, Sandra, en qué año fue que empezamos a ir ahí al...? Estaba tratando de memorizar el año. Yo lo que me acuerdo es que Rosa es la que me cuenta de este proyecto y me invita a participar. Como años antes me había invitado a participar del grupo de madres, donde yo empecé a participar de las reuniones y a colaborar. Pero yo estimo que tiene que haber sido en el año 2003, 2002, 2003. 2002 puede ser. Sí. Porque en el 1 vino Bayar. 2002 tiene Y que haber después sido. ya seguimos interesados en este tema. 2003. ¿Hubo alguna 2002, reunión en tu casa 2003. con gente que de la Universidad de La Plata que tenía interés de hacer una película? Sí, no es de la Universidad de Morón. Ah, bueno. Y no es la universidad, era Escuela de cineasta. cine, algo Él, así. el cineasta, se falleció. Y tiene todos los videos, los tenía en su casa. Y se murió. Pero directamente una película ambientada Sí, ambientada. en época. Quizás los sindicatos anarquistas para el 21 estaban eran casi inexistentes, digamos. Las dos corrientes que prevalecían eran el socialismo y los anarcosindicalistas. Es decir, que eran anarquistas, pero que ya planteaban reivindicaciones, ya no eran el anarquista aquel que lo que creía que era incorrecto luchar por reivindicación obrera, sino que había que hacer un cambio radical de la sociedad, digamos, por la exclusión del sistema capitalista. Debemos sumar los cambios que produjo la democratización del sistema político en la Argentina a partir de la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912, que posibilita la llegada de un partido político de reciente formación, o sea, formado a finales en la última década del siglo XIX, que es la Unión Cívica Radical,
en la figura de Hipólito Yrigoyen. A partir de ahí comienza una experiencia política que va a marcar en el accionar, ¿no?, del gobierno algunas diferencias con el orden conservador, un orden que si bien fue desplazado y va perdiendo la hegemonía, sigue conservando poder. Tiene que ver con la época de Yrigoyen. Yrigoyen tenía sindicatos amigos y sindicatos no amigos. En general era favorable a tener entendimiento y darle legalización a los sindicatos de origen socialista. Y no darle cabida y perseguirlo, porque también perseguimos a los anarquistas. Presentaron a los dueños de máquinas trilladoras un pliego de condiciones. En el hipódromo, Eufemio Muñoz dijo: yo abro los ojos y miro, y no descubro un monstruo mayor entre todos los que hablan que este de la anarquía, cuya sacrílega insolencia se exalta al rojo de sus pendones. Den el ejemplo y peguen el grito. Sacarse los ponchos, que en el otro mundo no hace frío. Al grito de tierra y libertad, que fue el lema de la Fora en sus grandes esfuerzos en pro de la organización agraria y en la lucha contra la estructura monopólica del capitalismo burgués. La Liga Patriótica Argentina, el monopolio de la tierra, la afluencia inmigratoria, la posesión de las fábricas y demás trabajadores violentos, la incorporación de la maquinaria en las industrias y en especial a la Liga Patriótica trae aparejada una gran miseria intencionada. Bueno, para comprender lo de Gualeguaychú hay que realmente referirse a la situación internacional. Es decir, ese periodo fue un periodo de muchísima agitación que vino a través de las revoluciones europeas. La revolución comunista en Rusia, la revolución anterior todavía en Alemania, que derrocó al Kaiser y que casi llegó también a un gobierno, una dictadura del proletariado. Y se creó un ambiente realmente que cubrió todo el mundo y tuvo sus grandes repercusiones en la Argentina. Los obreros creían que había llegado un momento en que tenían que cambiar las cosas, que cambiar las condiciones de trabajo. Creo que esto también, digamos, no es imposible no vincularlo con lo que había ocurrido en Europa, con lo que estaba ocurriendo en Europa. Había terminado la Primera Guerra Mundial en el año 18, la Primera Guerra que fue del 14 al 18. En el 17 se produce la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, y una posguerra en el cual el movimiento obrero, de una situación de hambrunas y de crisis social muy grande en Europa y una avanzada muy fuerte, digamos, de los sectores trabajadores y de los partidos revolucionarios, sobre todo en Alemania, con Rosa Luxemburgo, por ejemplo, que por supuesto las clases dominantes se sentían amenazadas por lo que estaba ocurriendo en el mundo en ese momento. Y esto genera esta reacción violenta y de represión hacia el movimiento y hacia las ideas revolucionarias que ya en la Argentina habían arraigado con los inmigrantes que habían llegado de Europa, ¿no es cierto?, y que habían traído las ideas marxistas y
socialistas y anarquistas. Lamento, mister, tantas preocupaciones. Yo lo de Villaguay, no hay caso, no escarmienta, pero mire que los apaleamos, pero no. Ahí andan con esas influencias. Yes, Mr. Carle. Mi conocer conflicto. Yo les voy a dar huelga. Rusos, yo les voy a dar huelga. Pero espérense, estamos preparando una para el primero. Que ya van a ver lo que les pasa. All right, Mr. Carles, mi estar en conocimiento. Ya tenemos todo organizado. Hablé con Domingo Berna, gaucho el hombre. Se puso a disposición de lo que necesitemos. Y tiene gente de pelea. Oh, mi felicitar, Mr. Carles. Very good, Mr. Carles. Ellos encargarse de apagar las revueltas. Nosotros no estar para esas cosas. Nosotros traer técnica, invertir, capitales, técnica, mucha técnica. Estamos con usted, mister. Pero estos rusos, las ideas que tienen, cambiar nuestro pabellón azul y blanco. Anarquistas, eso es lo que son. Anarquistas. Eso es ser la penetración, la antipatria. La extranjería, la antipatria. No lo digo por usted, mister. Usted es un caballero. Usted es inglés. Es otra cosa. Usted, Mr. Carles, ser un hombre muy inteligente. El 1 de mayo se va a festejar como en todas las otras ciudades argentinas. Es decir, la muerte de los mártires de Chicago, que habían sido condenados a la horca por la justicia norteamericana, justamente por haber salido a la calle para pedir las 8 horas de trabajo. Bueno, ese 1 de mayo era una fecha sagrada para los trabajadores. Pero en Gualeguaychú iba a pasar algo realmente nefasto. ¡Saquen ese trapo rojo! ¡Afuera la bandera roja! ¡Saquen esa bandera! No solo en la capital tiene fuerza la Liga Patriótica, sino también en el interior del país, donde los propietarios de tierras y sus hijos se arman en legión, bajo el auspicio de Carles, y hacen ejercitaciones militares para defenderse de los peones agrícolas que están en constante agitación. Los choques eran inevitables y uno de ellos, ocurrido el 1 de mayo de 1921, fue una verdadera tragedia. Ocurrió en Gualeguaychú. El jefe de policía, que era Isaías Laíte, gracias a los dos telegramas que él le manda al gobernador de la provincia, Celestino Marcó, es que podemos saber en gran medida qué es lo que pasó, ¿no? Las autoridades, tanto municipales como provinciales, habían previsto, digamos, o el temor de que pudiera haber algún hecho de violencia, de hacerlo, de que los actos estuvieran en horarios diferidos y en lugares totalmente distanciados, ¿no? Como era la plaza principal y el hipódromo de Gualeguaychú. La policía le da a la mañana para que hagan el acto la Liga Patriótica. Y tiene que estar terminado eso, ese almuerzo que van a hacer a tal hora, porque a las 3 y pico, 4, se reúnen los de la Fora, que venían desde calle 3 de Febrero, unas 2 o 3 cuadras de la plaza, venían y se concentraban en la plaza para hablar del Día del Trabajador. Los trabajadores, como todos los años, que se nucleaban en la FOT, que era la Federación Obrera Departamental, a que adhería a la Fora, organizan el acto, como lo hacían todos los años, para conmemorar el 1 de mayo. Paralelamente, ese año se cumplían 75 años del pronunciamiento de Urquiza, que fue el 1 de mayo del año 1851.
la Liga Patriótica Argentina organiza un acto, digamos, de festejo por el pronunciamiento de Urquiza. El día sacrosanto para ellos del pronunciamiento de Urquiza, porque ellos decían que el 1 de mayo era el Día del Trabajador, en realidad no por la ejecución de los mártires de Chicago, sino porque se había consagrado a través de la Constitución el trabajo libre, y trabajo libre era trabajo sin gremios. Entonces el jefe de policía previó, ya había ido a hablar con ellos, había recorrido la noche anterior y dijo, bueno, si se permite que la gente que viene de campo, que viene con todas esas cuadrillas de hombres, de sus peones, se concentran en la esquina, se van a concentrar en la esquina de calle Rocamora y 25 de Mayo. Y ya va el orden, se hace el plano donde va a estar cada cuerpo, cada jefe de la estancia con sus empleados. Y concentración de las brigadas que se llamaban esto, ahí ya uno tiene la impronta militar, las brigadas de la Liga Patriótica, con sus distintas características, tipo desfile cívico, ¿no? O cívico-militar. En ese desfile había destacadas personalidades como el padre Colombo, por ejemplo, que fue el creador de la Escuela de Artes y Oficios, el profesor José Bolfo, que era rector del Colegio Nacional. Entonces a la mañana ellas se aprontaron y todavía me describían cómo iban vestidas, ¿no? Se acordaban que tenían polleras largas, vestidos largos y sombreros, especies de capelinas. Y bueno, fueron a ver primero a la mañana el desfile de los gauchos de Morroberna y el homenaje al pronunciamiento de Urquiza. Y después a la noche ya no tenían que, a la tarde, ya se iban a quedar al festejo del 1 de mayo, al cual siempre iban. Lo cierto es que llegan a Gualeguaychú brigadas de distintas localidades o pueblos vecinos o de estancias vecinas del departamento, desfilan por la ciudad de Gualeguaychú con todas sus pionadas, los caballos aperados para desfile, pasan por enfrente del regimiento, el regimiento 9 de infantería que estaba en la avenida Rocamora, caminos hacia, al hipódromo. La banda militar anima, digamos, el paso del desfile de la Liga Patriótica, es decir, aparece muy claramente la vinculación entre el ejército, en este caso, y los brigadistas, los integrantes de la Liga Patriótica. Y bueno, se hacen los festejos, se consumen cantidades de bordalesas de vino, asado con cuero, discursos que inflaman la vena patriótica. Cuando yo le preguntaba a Francisco Charadía qué pensaba él me había contado que la partida, digamos, de la Liga Patriota había arrancado de la ciudad de Gilbert, había pasado por ciudades como Talitas, por ejemplo, habían venido de Parera y que iban agrupando todos los chacareros y venían con carros tapados con lonas. Debajo de las lonas llevaban las armas y que en ningún momento su papá y su tío sabían que iban a pelear. O sea que después, cuando estuvieron en la Plaza San Martín, ahí se enteraron de la gravedad. El discurso de Manuel Carles dirigido a los trabajadores. El 1 de mayo de 1921
es la continuación del 1 de mayo de 1851. Con el mismo entusiasmo que nuestros abuelos proclamaron en esta tierra bravos la libertad cívica, en esta tierra de bravos la Liga Patriótica Argentina proclama la libertad del trabajo. En el Día de los Trabajadores Honestos de la República Argentina, nuestra Liga Patriótica es el ejército de los bien intencionados que se proponen coordinar todos los esfuerzos para conseguir el fin común de defender la civilización nacional contra los males que la rodean. La cosa es que Osvaldo Bayer dice que los aristócratas y terratenientes nunca le rindieron a Manuel Carles el homenaje que tendrían que haberle rendido, porque uno no ve ni calles con su nombre, ni estatuas habiendo podido hacerlo. Dice que han sido muy ingratos porque lo que luchó Manuel Carles por la defensa de su privilegio fue una obra de titán. Y verdaderamente que lo fue. Acá vino en una avioneta, llegó al hipódromo donde se realizaba la actual Liga Patriótica. Cuando se desarrolló el desfile de la Liga Patriótica, que fue en la calle Central, en 25 y Urquiza, con posterioridad Isaías Leite esperó una hora para que pudiera darse inicio a la movilización de los trabajadores que salían desde su sede de calle Perú, hoy Camila Nievas, y se dirigían unas pocas cuadras allí a la Plaza San Martín, entonces Plaza Independencia. Esa espera implicaba que no podía haber ni espacial ni temporalmente ninguna posibilidad de encuentro de los dos grupos. Parecía que iba a salir muy bien, pero no sé, desde después del almuerzo la obligación era desconcentrarse sin venir al centro. Como todos eran hombres a caballo y que se iban al campo, no era tan difícil decir, volvían a Gilbert, volvían a los campos, pero no. Este encuentro se produjo por el arribo a la plaza de Juan Francisco Morro Bernard, Sixto Vela, que era el jefe de la brigada de Gualeguaychú, de la Liga Patriótica, a plantear una cuestión de que era el retiro de la bandera roja, y bueno, todo eso produjo una fricción que no debiera haber existido. Lo arengan y lo llevan a la plaza diciéndole que unos rusos querían imponer un sucio trapo rojo en vez de la bandera argentina. El problema fue así, estaba hablando uno de la fora, habían enarbolado la bandera roja. La Liga Patriótica manda a sus delegados, piden que bajen, que arreen esa bandera, los otros se niegan. Hay ahí interviene el jefe de policía de acá, la ITE, la hace retirar para evitar para terminar la cosa. Si eso era lo que querían nomás, bueno, pero no, la bandera desaparece. Hay una persona, que ya acá se sabe que es un señor Jordán, que la retira. Me contaba mi padre que hizo una seña y a partir de ahí empiezan los primeros tiros del campanario de la iglesia. Ese fue el punto de partida para que los paisanos empezaran a tropezar a los tiros contra la manifestación obrera, y un hecho fortuito hace de que no hayan matado más gente, porque los canteros eran altos y al largar las riendas para poder tirar los paisanos rodaban los caballos y algunos se mataban entre ellos. Y bueno, no murieron en el acto, pero hubo 17 muertos a consecuencia
de las heridas recibidas a lo largo de la semana. Y bueno, ellos fueron víctimas de una encerrona. En esta plaza, a metros donde estamos nosotros, fue el epicentro de la balacera. Se recibían balas de la calle 3 de febrero, que es la que está acá a mi izquierda, de la calle Mitre, que está acá más atrás donde estoy yo hablando, de la misma iglesia, del ángulo sur-oeste y también del lado norte, donde había una brigada muy importante apostada acá a una cuadra de la propia jefatura. Salvó muchas vidas el hecho de que, por ejemplo, los actuales canteros eran altos como para darle en aquel momento, no sé si sería de la moda o del momento que, mayor realce a las plantas. Y eso sirvió que las balas asesinas fueran muchas veces escudo de los trabajadores. Con alguna versión, Ángel Jordán decía que les habían tirado desde la catedral, por eso le habían puesto ateo al hijo. El hecho indudablemente que es responsabilidad de la Liga Patriótica y de sus líderes porque jamás pudieron explicar qué hacían en ese lugar, ¿no? Ellos todo lo que decían es que fueron a retirar el sucio trapo rojo que le llamaban a lo que decían que se tenía que poner en lugar de la bandera argentina. Posteriormente, incluso por mediación de Isaías Laíte, los trabajadores acceden al retiro de la famosa bandera, diciendo, bueno, si quieren que retiremos la bandera, retiramos, y cuando iban llevándola hacia el interior de la jefatura departamental, con una delegación de trabajadores, Isaías Laíte, ahí dice que escuchó el primer tiro, escuchó el primer disparo, y después una secuencia de disparos más. Quedó en la plaza, en el encuentro y en la negación y todo eso, una trágica historia de muertos, de amputados, pues no solamente fueron los muertos, quedó mucha gente después, o los brazos, o una pierna, hubo otros heridos, aparte de las personas que aparecen como muertos. Y queda en la plaza el hermano más chico de 14 años, y él cuenta que cuando todo el mundo se escondió donde pudo, abajo de bancos, de los bancos, y a protegerse, porque no se sabía de dónde venía, sobre todo venían de allá arriba, ¿no? Y él, como niño que era, se animó en un momento a levantar el cuerpo así, y vio como que para él dice que vio que se había muerto todo el mundo. Estaban todos como cadáveres tirados en el piso de la plaza, que eran cientos, pero no, lógico que eran para protegerse. Eso también a mí me da la pauta de lo que después investigamos, de que realmente la protección era de algo que venía desde arriba. El ataque por parte de la Liga Patriótica a la concentración obrera se produce, y ese día mueren 4 trabajadores. El primero de ellos, un negro llamado Ángel Silva, que era el portador de la bandera roja, y bueno, y días posteriores fallecen otros trabajadores fruto de las heridas recibidas. Fue una carnicería. En un principio se habló de 5 obreros muertos y 33 heridos graves. Los diarios anarquistas triplicaron las cifras. En cambio, los diarios denominados serios las disminuyeron. La prensa de Buenos Aires trataba de explicar el asunto diciendo que el 95% de las víctimas no son argentinas.
real del conflicto, porque todo lo que se tenía era testimonio de ateo y bueno, y los diarios, ¿no? Y la investigación que había hecho Darío Carraza, utilizando el Argentino, el Censor y La Vanguardia y testimonios. Como que se desconocía, digamos, la existencia del expediente, digamos. Causa 438, carátula, sumario con motivo del choque sangriento habido entre elementos de la Liga Patriótica y Federación Obrera. Pero interesante. O sea, es la versión contada por la policía y la justicia. Sería la versión de los hechos contadas por ellos. Claro, porque hay muchos testimonios, tanto de la Liga Patriótica como de los trabajadores. Y está clarito, digamos, en esa época y ahora igual. Declaración indagatoria a Hilario Rodríguez, herido y detenido, afiliado a la Liga Patriótica. Su patrón le ordenó avanzar sobre los obreros junto al monumento de San Martín. El primero en atropellar fue Morro Berna, y él lo siguió, ignorando por qué lo hacían. Se escucharon detonaciones que partían de la brigada y luego de los obreros. No se fijó si su patrón tiraba. Nadie le dijo a qué iban a la plaza. Solamente el patrón le dijo que cuando atropellaran, él también lo hiciera. Y se crea una organización que no tenía el nombre de Liga Patriótica. La Liga Patriótica va a tomar ese nombre después de la represión de la Semana Trágica en Buenos Aires. Pero fue creada en el barrio norte, principalmente por la gente de bien, como se decía, en la juventud conservadora de ese barrio rico. Allí fue creado entre estudiantes y miembros de la aristocracia argentina. Y por supuesto, después el verdadero impulsor de todo eso, el verdadero orador que organizó las asambleas, etcétera, etcétera, va a ser el diputado radical Carles. Influencia en la conformación de un pensamiento de derecha o un accionar de grupos de derecha en la Argentina. Una liga patriótica que va a penetrar con su prédica en numerosos sectores sociales, porque no es solamente una liga compuesta por sectores de la élite, sino que también va a lograr adhesión de sectores medios y tal vez de algunos sectores populares. ¿Por qué? Bueno, porque la influencia cultural, la influencia social que tenía sobre sectores subalternos o sectores subordinados era muy alta, ¿no? Cuando ocurren los hechos del 1 de mayo del 21, recién en enero de ese año fue creada la Liga. Es decir, que fueron muy eficaces y rápidos, digamos, en el accionar, digamos, la Liga. No es extraño que los estancieros tomen como símbolo el 1 de mayo de Urquiza, el pronunciamiento. Es un hecho importante, pero lo que viene después es más importante, que es la batalla de Caseros y lo que conlleva, que es el proceso de organización nacional y la sanción de la Constitución, un 1 de mayo del año 53. Y en la Constitución liberal, una de las primeras cosas que se pone es la libertad de los puertos y la libertad de tránsito y todo eso, que es muy lindo como enunciado porque parece que es a favor de todos. Sin embargo, no era a favor de todo, era a favor de los poderosos que se veían restringidos en ciertas libertades para hacer ellos negocio. Por entonces, el periódico Organización Obrera, órgano de difusión de la Fora, afirmaba que la mansa indiferencia del bravo trabajador criollo está siendo sacudida por los anhelos de reivindicación que comienzan a palpitar en sus entrañas. Él también se incorpora al ejército del trabajo. La Organización Obrera de Entre Ríos va a comenzar a crecer
si bien había antecedentes, pero va a comenzar a crecer a partir de 1919. Y va a haber una fuerte organización en el departamento de Gualeguaychú en 1920, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Son representantes de la Fora del Noveno Congreso que van a una de estas ciudades portuarias y ahí comienzan a organizar a trabajadores locales. Y después van haciendo un recorrido por las distintas localidades a las cuales pueden llegar por la vía ferroviaria, o sea que hay una estrecha vinculación entre el itinerario de las organizaciones obreras y el desarrollo de los medios de transporte. En la provincia de Entre Ríos, entonces, el movimiento obrero fue consolidando tendencias diferentes, ¿no? O sea, sobre la costa del Uruguay se consolida una organización obrera que al principio tiene su centro en Gualeguaychú, o sea, el eje de la organización sería el departamento y la ciudad de Gualeguaychú, y hay otras organizaciones que surgen sobre la costa del Paraná, ¿no? Otros socialistas se encargan de organizar a los trabajadores en la zona Bajada Grande del Paraná, y una particularidad lo tiene el puerto de Diamante. Allí fue importante la presencia de organizadores anarquistas. O sea, el hecho de que existieran organizadores anarquistas y socialistas va a debilitar en algún momento el movimiento obrero entrerriano porque no se logra la unidad obrera departamental. El tema de la bandera. Pero eso es como en las guerras, ¿viste? Que se dice el casus belli, digamos, el hecho que desencadena, pero que no tiene nada más que para mí que un valor simbólico y justamente, digamos, premeditado para tener una excusa para producir el hecho, digamos, sangriento, la masacre o las muertes, pero que en realidad no es la causa profunda o real, digamos, de la masacre. Bueno, los nacionalistas argentinos, clase media y clase alta, cuando vieron que las columnas obreras marchaban con la bandera roja, comenzaron a hablar del trapo rojo. Los anarquistas marchaban con la bandera roja, que era la bandera mundial del gremialismo, del sindicalismo, es decir, no era la bandera de, como se va a hacer de decir después, del Partido Comunista, sino que era la bandera del gremialismo, la bandera roja, y la bandera negra era la bandera del anarquismo. De manera que los anarcos sindicalistas llevaban las dos banderas siempre, la roja y la negra. Y eso la derecha lo tomó como un insulto, y por eso sus huestes marchaban siempre con la bandera argentina. Bueno, esta es la bandera que estaba aquel 1 de mayo de 1921. Este crepón se lo puse yo nomás para exhibirle, que la exhibió todos los 1 de mayo. Esta bandera tiene una historia, como pueden ver. Está muy deteriorada a raíz de que cuando la dictadura militar andaban de casa en casa, recorriendo a ver si podían encontrar algo en contra para poder meter preso a los luchadores. Yo la enterré en una quinta que estaba haciendo en el patio de mi casa. La raíz del paraíso había roto la bolsa y a raíz de eso es que está tan deteriorada, pero queda como un símbolo de lo que fue aquella bandera. Decía Federación Obrera Departamental, tenía un redondel en el medio, decía la letra, estaba la letra FOD, Fe o de Federación Obrera Departamental. Esta es la que tuvo en el tiroteo. Esta bandera tenía 4 agujeros de las balas que habían tirado ahí en la plaza. Y nosotros con Carlito Urriste, un amigo de toda mi vida, cuando mi viejo se iba a hacer la levadura al trabajo, le abríamos el baúl donde estaba escondida y la desplegábamos en el suelo. Hermosa estaba. Y los agujeros ahí
que tenía nos hacía rememorar de que nosotros también estábamos ahí en ese momento en la plaza y hacíamos la pirueta como que estamos defendiendo a los obreros. Esta es la historia de esta bandera. Compañero, vamos a empezar. A ver, empecemos. Jordán, ¿me trajo el encargo? Sí, Libertaria, ya tenemos los carteles. Y entre todos los del puerto los hicimos. Los escondimos en la bolsa, en la fiesta del zapatazo. He visto la cara de desconfianza. Para mí, que sospechaba. Así me gusta, si no hay que tenerles miedo. Si no son gallos de polón. Pura pinta. Pero no sirve para pelear. Dice Destino, ¿qué novedades tiene? Ya está, tenemos la bandera. ¡Contame algo! ¡Tengo que contarme! A ver, vamos a escuchar la Juanita. Miren que yo escuché. A ver, hable, Juanita. Yo escuché que el patrón le decía a la señora hoy que nos iban a dar duro a la plaza. Me da miedo a mí. Y que todo estaba preparado. ¿Preparado para qué? ¿Cómo preparado? ¿Para qué? Para corrernos a tiro. El patrón arregló con los peones. Y primero nos iba a llevar al boliche. Me da miedo a mí. Masas anónimas en tren de destrucción se agitan y se mueven. Grey explotada por charlatanes vividores que les hacen creer en redención que no existe, sobre pretexto de la crisis que se sufre y que en su loco desvarío les hacen olvidar el respeto a las instituciones que nos legaron nuestros padres. El cariño al hogar y a la sociedad y hasta el sagrado amor a la patria, ostentando como pendón de pelea un trapo rojo que del mismo color fue el que pisotearon los entrerrianos en Caseros, que es el distingo y el lienzo limpiamanos de todos los parias, de todos los renegados, de todos los farsantes de la tierra. El hecho se produjo una vez de entrada la bandera roja a la jefatura a exigencia de la Liga y a fin de evitar derramamiento de sangre. No obstante, la brigada y el grupo de a pie penetraron a la plaza con la bandera argentina. A las 2:30 vino con su patrón, Carlos Sobral, Juan Francisco Morro Berna. Estos le dijeron que iban a venir los obreros que posiblemente iban a querer sacar la bandera argentina que ellos traían, pero que había que quitarles en cualquier forma la que ellos llevarán, que era colorada y era de extranjeros. La Liga Patriótica, estoy hablando siempre, para el mitin, es decir, para el acto que se iba a realizar el 3 de febrero para conmemorar la batalla de Caseros, le dicen, concurriendo al mitin del 3 de febrero, probamos a esos charlatanes sin ley ni moral y a eunucos sin patria. Se está hablando a los obreros federados. Le probamos a aquellos que eran parte de las organizaciones gremiales o sindicales del momento. Que en cada entrerriano hierve la sangre de su caudillo Urquiza. Y que en lucha por defender nuestra bandera, ponemos a su servicio todo el poder de nuestros brazos y todas las energías de nuestro carácter. Es decir, está hablando de una reacción de tipo violenta. Y que después del triunfo, es decir, el triunfo iba a ser el aplastamiento de las organizaciones sindicales o de las federaciones obreras, que los extraviados se encaucen por la senda del orden y del respeto, sabremos decir como el magnánimo Urquiza, que no haya vencidos ni vencedores. Y los sucesos de mayo del 21 en Gualeguaychú se ensamblan con otros sucesos. O sea, en febrero del mismo año hubo hechos también que no fueron muy comprobados en sus orígenes, que confrontaron a individuos con la policía. Y el de más relevancia fueron los sucesos de febrero del 21, ¿no es cierto?, en el departamento de Villaguay, que mencionaba también anteriormente, ¿sí? Que
cabecilla del reclamo de los estibadores de Domínguez y Clara, que son dos poblaciones cercanas a Villaguay, que pedían no tener jornada de 14 o 16 horas estibando bolsas en los galpones, en la plaza de Villaguay hacen un reclamo, pienso que por ser cabecera de departamento o para darle más trascendencia al hecho, para que se refleje en algún lado, y ahí sí tratando de dispersar la manifestación. Creo que la policía, a diferencia de lo que ocurrió en Gualeguaychú, los tirotea y de resultas de eso muere un estudiante de medicina. Era en febrero, estaba de vacaciones mirando los acontecimientos y matan al estudiante. Es decir, que desde mi punto de vista, los hechos del 1 de mayo no fueron para nada casuales, sino que fue un hecho absolutamente deliberado, planificado, para generar lo que ellos generaron ese día en Gualeguaychú, que fue no solamente la matanza, sino los días posteriores y ese mismo día realizaron una verdadera cacería, digamos, de trabajadores federados o de aquellos que habían participado de esa concentración el 1 de mayo, bueno, generando temor y desmovilización, digamos, de la clase trabajadora. Alguien nos dijo que sí, que existió una causa. Sí, que existió una causa, y entonces nos fuimos a tribunales, y en tribunales nos mandaron a, ¿cómo es que dijiste vos? Al registro de la propiedad. Que es el 438. Estaban los expedientes y que tenía varios cuerpos. Sí, yo creo que tenían como 6, eran 6 o 7 cuerpos. Sí. Yo trabajé uno. Sí, no, pero eran varios, porque sí, cuando pues estaban las causas llegaban, conexas que le llamaban y eran como otros. nos los daban para empezar a trabajar, que ahí tomábamos datos, tomamos apuntes, que después íbamos a tu casa. No nos permitieron sacar. No, leíamos, grabábamos, tomábamos notas y después grabábamos, que lo hacíamos en tu casa. Sí. Que había un libro, ¿te acordás? Como un libro de registro muy viejo donde estaban como haciendo. Cuando encontramos causa, choque sangriento, decían, choque sangriento. Causa 438. 438, choque sangriento. Fueron silenciados además por los discursos oficiales, sobre todo por discursos políticos o educativos. El material bibliográfico que yo manejé para secundario no nombraba esos acontecimientos. Tangencialmente, por ejemplo, cuando hablaba de conflictos obreros en esa época, hablaba de la Semana Trágica de Buenos Aires, de los talleres Bacena o de la Patagonia Trágica, los hechos de la Patagonia Trágica del año 21. Pero lo de Gualeguaychú, concretamente, no. Si tengo que decir cómo conocí los hechos del 1 de mayo, debo decir que no lo conocí por mi experiencia de vida en Entre Ríos ni por mi formación en el proceso educativo entrerriano. Concordia, que es la ciudad donde nací y viví hasta los 18 años, queda a 200 kilómetros de Gualeguaychú. Sin embargo, no hubo ninguna transmisión, al menos oral, en los círculos en los cuales uno pertenecía, que contara ni los sucesos de Villaguay ni los sucesos de Gualeguaychú. Y fueron recuperados por discursos populares que siempre resisten el olvido.
Con la historia me encuentro en una página del libro Los anarquistas expropiadores y otros ensayos de Osvaldo Bayer, en un viaje en tren a La Plata en mi época de estudiante, a los 18 años, y me llamó la atención llegar a un departamento donde había otros estudiantes de Gualeguaychú y contarles y leerles esta historia, y que entre 6 o 7 que había, cada uno tenía una referencia distinta o directamente no sabía nada de la cuestión. Entonces tuve un encuentro con una alumna en un curso de historia que planteó una serie de inquietudes, ¿no? Ella era nieta de un dirigente gremial del departamento de Concepción del Uruguay, que se llama Juan Balsechi. Y bueno, ella, el material que tenía estaba vinculado a la Federación Obrera de Concepción del Uruguay. Pero en el estudio nos llevaron a los antecedentes, y los antecedentes de ese movimiento obrero de Concepción del Uruguay tenía que ver con la presencia de elementos de la Fora del 9º Congreso que habían comenzado a partir de 1920 organizando otros ámbitos de la provincia y que había tenido el eje en Gualeguaychú. Tuve que recurrir a los diarios del argentino y era acerca de los sucesos que habían ocurrido en Gualeguaychú en 1921. Ahí me entero de lo que había sucedido y me causó mucha impresión. Empecé a buscar en el libro y no encontré nada absolutamente, así que solo me remití a hacerte encuestas, mejor dicho, testimonios orales con personas que en ese momento eran chicos y que sus padres habían vivido los sucesos de 1921, como por ejemplo el caso de Francisco Charadía, que me dio muchísimo material para trabajar. También entrevistamos al padre Llano Sueiro. Cuadernos fue una idea de mi marido, Rodríguez Otero. Estuvimos trabajando 9 años en Cuadernos. Sacamos 214 números de Cuadernos y fue una conjunción de ideas de hacer. Primero era una revista, después ya era, viste, te vas achicando, vas ajustando a lo que podés hacer, al tiempo que teníamos, y decidimos hacer así, invitar a algunas personas para que nos ayudaran o para que tocaran algunos aspectos que nosotros no sabíamos. Esa historia la conocí porque había familiares míos, no es cierto, de mi marido, porque yo no soy de acá, que habían participado, habían estado, habían visto, y mi suegro era comisario de policía. Le toca a mi suegro despedir a un agente de policía, un servicio, despedirlo en el cementerio. Esto lo sacó el diario Crítica de Buenos Aires. La obra no tiene división en actos ni nada de eso, tiene 3 columnas, que son el indio, es el primer cuerpo, el segundo es el mestizo y el tercer cuerpo es el obrero, o sea, el gaucho y el obrero, ¿no? Entonces, este hijo de este Martín Fierro, de este gaucho, plantea de que él no quiere quedarse en el campo, que él quiere ir él sabe, se ha enterado de que en la ciudad, cerca de la ciudad, hay otros trabajos, y en esos trabajos los defienden, no los atropellan como al padre, le enseñan sus derechos y se despide de sus padres y va a convertirse en el obrero. Nos culparon en ese momento cuando se estrenó de que nosotros forzábamos la historia. No está forzada la historia, está toda fundamentada. Todo esto nos obligó a estudiar. Bueno, eso fue para nosotros una experiencia muy rica. Llegamos a la persecución de los movimientos obreros, matan. Entonces ahí es donde llegamos, en el obrero, a rescatar esta historia de la matanza. Toda escena que recordamos es en verdad una reconstrucción imaginada. Toda memoria
más que reproducir un pasado, crea un presente recordado. Silenciado durante bastante tiempo en la historia entrerriana, o sea, si bien los descendientes de aquellos trabajadores conservaron la memoria, ¿no es cierto?, y se preocuparon de divulgar el relato, en la historia provincial no siempre está presente el relato, ¿sí? Aunque sí hay testimonios, por ejemplo, yo he leído la historia de Entre Ríos de Filiberto Reula, y Filiberto Reula, que es una historia que tiene muchos años, como es, a través de fuentes reconstruye y dice que el gobernador de Entre Ríos mandó a investigar sobre los hechos y que el jefe de la policía de Gualeguaychú informó que la represión y el problema vino del lado de la Liga Patriótica e identificaron a los responsables de la Liga Patriótica, que eran estancieros del departamento de Gualeguaychú. O sea, se mandó instruir sumario, pero ninguno de ellos fue detenido ni fue encausado por estos hechos, ¿no? Judicial que lo libera y lo declara. Y dice que como la causa esta, el Código Penal habla de hasta 6 años, claro. Ya pasaron 7 años, quedó libre. Claro, no, porque además lo califican como heridos y muertos en riña. Esto no fue un atentado, ni fue un crimen premeditado, sino como que fue una pelea callejera en el cual, bueno, esto tiene como resultado... entre 2 y 6 años. Claro, y la pena es entre 2 y 6. Como ya habían pasado más de 6 años, se da por extinguida la causa. Algunos días, que no creo que haya llegado a un mes, Morro Berna y Vila, me parece, fueron a la cárcel. Fueron presos. ¿No estuvieron? Estuvieron como 2 meses más o menos presos. La Son también. Sí. También. Sí. Si ellos tenían su propio... No, fue preso también. En cuanto al 1 de mayo en Gualeguaychú, siempre lo que se hizo fue una misa en el cementerio, al lado del monumento a los trabajadores caídos en el año 21, organizado por la CGT. Y bueno, lo cual es una paradoja, porque si algo eran aquellos viejos luchadores anarquistas y socialistas, eran básicamente antirreligiosos o anticlericales. Tanto es así que uno de los hijos de los protagonistas de los hechos del año 21, que era un dirigente anarquista llamado Ángel Jordán, que estuvo ese día en la Plaza San Martín, Plaza Independencia en ese momento, se llama justamente ateo. Es el momento de la misa que dedicamos a nuestros queridos muertos. Y en el Día de los Trabajadores vamos pedido en modo especial por las almas de todos los trabajadores muertos. Que Dios los tenga en su gloria. En un momento de silencio, de oración profunda, pidamos a Dios por todos ellos. Que su muerte no haya sido en vano como la de Cristo. Aunque esto sí lo recuerdo, a Ángel Jordán, en sus últimos años, ya muy viejito, que él iba los 1 de mayo, casi te diré, digamos que ese era el único hecho fuerte y de recordación de este hecho era Ángel Jordán con la bandera, que estaba ahí homenajeando a sus compañeros caídos en el año 21. Su presencia, digamos, su sola presencia era lo que marcaba y recordaba este hecho.
Querida hermana, memoria siempre lucha por recordar. No olvida a quien nos recuerda, sino el que elige olvidar. No olvida a quien nos recuerda, sino el que elige olvidar. Se escribieron bibliotecas con la sangre de los demás. Sus kilos de olvido nutren la eterna anemia nacional. Sus kilos de olvido nutren la eterna anemia nacional. Memoria de los laureles que no supimos conquistar. El bronce no se corrompe, pero se funde la dignidad. Memoria de nuestra tierra siempre naciendo en la orfandad. Cenicienta de la historia, sirvienta del reino oficial. Cuando encuentra zapatitos, le rematan la libertad. Atletas de los cerebros entrenados para olvidar. Nadie olvida por deporte en el olvido profesional. Nadie olvida por deporte en el olvido profesional.